Yo salí de IBM a los 55 años. Yo tenía una sola fuente de ingresos. Y cuando salí, de repente ya no están. Y es un shock no tener una sola fuente, sino tener más medios. Te ayuda que en una época de vacas flacas puedas salir adelante. El trabajo te enseña que tienes que tener un plan B en todo lo que haces. En los proyectos tienes que tener tu ruta y el plan B o el plan C. Si yo hoy saliera de IBM, estoy seguro que haría diferentes las cosas como las hice. No estaba yo tan preparado. Entonces encuentras tu pasión. Después de 30 años de trabajar en una empresa, puedes encontrar tu pasión y no lo ves como trabajo. Lo ves como diversión. ¿Sí? Y dicen, y aparte pagan. Parte de lo que haces, mi querido Felipe, es en cuestión de las consultorías, ¿cómo le ayudas al empresario? O sea, el empresario no necesita 35 consejos. Lo que necesita es alguien que le entre con él y le ayude a mejorar las cosas. Y la experiencia te da eso en muchos sentidos. El gran reto de un líder empresarial, el gran reto de un director técnico es cómo maximizo el resultado de la gente, cómo hago que logren ser la mejor versión de ellos mismos. ¿Qué significó hacer el libro de las 9 entradas del éxito? Poder compartir mi visión de lo que es relevante para ser exitoso en los negocios y en la vida. Bienvenidos al podcast de Activados con Nachito Conecta. El día de hoy tenemos un extraordinario personaje, Luis Felipe Domínguez. Trabajó 30 años en la empresa IBM, pero un día decidió decir, hoy voy a ser empresario, emprendedor, y vamos a ver cómo quita los miedos, combina el deporte, las emociones, y escribió un libro impresionante que aquí nos hablará de él. Así es que comenzamos. Bienvenidos al podcast de Activados con Nachito Conecta. Hoy estamos con una gran personalidad, mi querido Felipe. ¿Cómo estás? Muy bien, Nacho, muchas gracias. Cuéntanos un poquito cómo mezclar el efecto empresarial con el deporte. El deporte refleja la vida. Tú en el deporte tienes trabajo en equipo, tienes pasión, tienes preparación, o sea, todos los elementos que tú requieres para ser exitoso en la vida empresarial son los mismos que requieres para ser exitoso en el deporte. Entonces, cuando tú lees historias del deporte, lees de deportistas, de directivos, entrenadores, siempre hay cosas que puedes aprender, siempre hay mensajes que dices, yo puedo hacer esto en mi trabajo, yo puedo extrapolarlo de esta forma, me va a servir para formar mejor mis equipos. Creo que cualquier cosa que te guste a ti, si te metes y la estudias, te da aprendizajes para que puedas llevar a tu vida laboral y a tu vida personal. Trabajaste, si mis cálculos me fallan, son casi 30 años en IBM, Sí, ¿cierto? cierto. De esos 30 años, porque hay muchas personas que me dicen, oye, es que yo trabajo en una empresa que me va muy bien y bueno, IBM pues, paga muy bien y les va muy bien a personas con capacidades también que son muy buenas, como tú. Pero el punto es, ¿cómo quitarse el miedo para salir de una empresa y ser independiente? Es complicado porque es un cambio relevante. Claro. Creo que si tienes 3, 4 años, moverte no es tan difícil. Pero en alguna ocasión yo vi una película que se llama Sueño de fuga, y ahí utilizan una palabra de alguien que ya estuvo mucho tiempo en la cárcel, que es te institucionalizas. Claro. Y eso es lo que te pasa cuando trabajas 30 años en una empresa. Eres parte de la empresa, ya todo es la empresa. Pero cuando decides irte por otro lado, por lo que sea, yo en mi caso me pareció que ya había agotado el tiempo en IBM. Cuando decides irte por otro lado, sí te estás lanzando a la aventura, y lo que yo hice fue confiar en lo que había aprendido, en mis capacidades, y estaba convencido de que afuera podía ser tan exitoso como lo había sido dentro de IBM. La realidad de repente te pega, no es fácil, es Sí. complicado independizarte, es complicado empezar a buscarle por otros lados. Pero si tienes la confianza en ti mismo, estás preparado y te sigues preparando, sales adelante. Y te digo porque la realidad es que hoy en día mucha gente, pues, está trabajando en una empresa y yo les digo, no necesariamente tienes que ser el empresario o el emprendedor del año, porque si te sientes
pues les digo a veces, como a gusto, tranquilo, en una empresa que te paga bien, te reditúa y te está pagando por tu tiempo que estás ahí, pues estate tranquilo, pero trata de buscarte unas 2 fuentes de ingreso, una fuente de ingreso extraordinaria o extra. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, aunque te llegues a institucionalizar en la empresa, como dices, pues el día de mañana puede haber recortes. Claro. Yo eso, fíjate, eso no lo aprendí a tiempo. Entonces, yo tenía una sola fuente de ingresos y cuando salí, de repente ya no están. Sí. Y es un shock y es empezar a buscar. Sí creo que el tema de no tener una sola fuente, sino tener más medios, te ayuda a que en una época de vacas flacas puedas salir adelante. Fíjate que yo, después de que salí de IBM, estuve un tiempo sin trabajar, porque así me convenía. Y después, cuando quise regresar, muy confiado que iba a ser fácil encontrar trabajo, cayó la pandemia. Y entonces fue una realidad bárbara, brutal, porque no, o sea, estamos tratando las empresas de sobrevivir, olvídate de contratar, Luis Felipe. La vida de repente no es tan como la piensas que va a ser o tan lineal como quisieras y te cuesta, ¿no? Pero ha sido muy, muy padre. Me ha gustado mucho después de eso. Hay una pláticas que luego en las conferencias que hemos dado, les digo, en el cuadrante, en el libro de Robert Kiyosaki del flujo del cuadrante de dinero, habla de los planos cartesianos. Obviamente, del lado izquierdo está el que eres empleado, y cuando quieres empezar de ser emprendedor, pues te vuelves autoempleado. Porque entre lo que creas procesos y no puedes delegar porque eres tú la fuente ¿No? principal, dice uno, ya voy a tener una empresa, ya voy a tener más tiempo libre. No. Y digo, no, mi chavo, estás quitando tus 8 horas para decir, tengo 8 horas y gracias, bye, para agarrar 24 por 24 días nublados, soleados, lluviosos, todo. Cambia totalmente. Cambia totalmente. Pero como tú dices, es un shock porque de tener técnicamente, como decimos a veces, la papa cada 15 días o cada mes o cada semana que te están pagando, y tú te preocupas por estar trabajando en lo que te toque, ya al salirte de ser empleado a ser empresario o emprendedor, pues es buscar la papa. Sí. Hay múltiples deportistas, muchos, que terminan su carrera y no saben ni para dónde van a ir. O sea, no están preparados de estar entrenando todos los días, jugar, no sé, los domingos, a de repente paro y no sé qué hacer. Y para algunos de ellos sé que es muy complicado, para algunos deportistas. Hay otros que, si tú ves a Serena Williams, por ejemplo, No, Serena, desde que jugaba, hacía 30 cosas más. Invertía, abría startups o metía dinero en startups, invertía en marcas de ropa, etcétera. Entonces se retira bueno. y ya era una empresaria. O sea, ella fue preparando muy bien el terreno para seguir adelante. Alex Rodríguez, o sea, hay deportistas que lo ven y lo siguen. Y ahí es cuando te decía yo, te sirve como ejemplo para tu vida, porque si te pones a ver, dices, lo que hizo Serena es inteligente, ¿por qué no lo haré yo? Yo no lo hice, no fui tan inteligente como Serena, pero es importante que la gente lo vea y aprenda de esos casos. Tocas el tema de Serena y creo que es muy interesante porque creo que hoy en el mundo, y si no hay que los pongan en los comentarios, hay, para mí son 5 deportistas, digo, hablando también en cuestión de mujeres, como Serena Williams, que es una empresaria de nivel mundial, pero hay 5 deportistas que de verdad, retirados, siguen ganando más dinero que cuando jugaban. Uno de ellos, pues obviamente es Michael Jordan, Claro. su majestad, el mejor de todos los tiempos, pero fuera de las canchas, impresionantemente es trillonario. Es el Ujú. único deportista, creo que es trillonario de hoy en día, pero que después de retirado sigue ganando y generando más dinero. Sí. Tiger Woods es otro de ellos, que también supo vender o supo estar dentro de la imagen. Roger Federer, Ujú. su majestad también, y Rafa Nadal.
Para mí esos 4 deportistas, bueno, ahorita y Serena Williams, que puede ser la quinta sin problema alguno, pero son deportistas que ganan cantidades impresionantes después de haberse retirado, por el efecto mental. Y es lo que yo vuelvo a preguntarte en el punto es, ¿por qué los deportistas no pueden llegar a ser así? El común denominador. ¿Qué les podría faltar? Yo creo que como a muchos nos falta o les falta una filosofía de vida y de trabajo. Voy a ejemplificar con el deporte otra vez. Pete Carroll fue entrenador de Seattle, del sur de California, ahora es de los Raiders. Y yo leía que en una conferencia con gente, con los empresarios, etcétera, dijo, a ver, alcen la mano los que tienen clara su filosofía de vida y su filosofía de trabajo. Y entonces, pues, a lo mejor todo el mundo se sacó de onda, ¿no? Y la cuarta parte de las personas a lo mejor alzaron la mano. Y luego dijo, ahora, díganme, ¿cuántos de ustedes pueden decirme en una línea su filosofía de la vida y su filosofía del trabajo? Y eran 10 personas. En un auditorio de 200 personas, 10 tenían claro qué querían de la vida, qué querían del trabajo. Imagínate. Entonces, creo que el deportista, al igual que muchos de los que trabajamos, nos centramos tanto en lo que estamos haciendo que de repente cuando llega el momento, volteamos y decimos, ¿qué hago ahora, no? Claro. Si tienes esa filosofía de lo que quieres de la vida y de lo que quieres del trabajo, te es más fácil prepararte, estás atento y sabes a dónde vas a ir hacia adelante. Y te das cuenta que la vida no se va a acabar cuando te retires. La vida del deportista es complicada en ese sentido, porque yo salí de IBM a los 55 años. El deportista se retira a los 35. Ahí tocas un tema que me gusta mucho porque te sales de IBM a los 55 años, pero tienes un currículum que puedes llevar el día de mañana por alguna emergencia a alguna empresa. ¿Qué digo? Puede ser complicado después el encontrar trabajo o empezar a emprenderlo, pero siempre hay algún espacio que una empresa te pueda dar una oportunidad y puedas sobrevivir. Sí. Mentalmente tú dices, tengo tantos años, soy tal, hicimos un proyecto en IBM increíble, que ahorita lo platicaremos, pero el tema es, el deportista sale a los 35 años, pero no tiene un currículum para ir a dejarlo de trabajo. O sea, ya no tiene el currículum, ¿no? Tiene el currículum de lo que hizo, pero no puede ir a buscar trabajo saliéndose de un equipo y me ha tocado porque le dicen el día después de mañana. No pueden ir a preguntar, pedir trabajo. Es cierto. Psicológicamente es complicado. Es duro. Yo tengo un amigo deportista que fue ex-beisbolista, jugó béisbol en México, se llama Ernesto Barraza. Y Ernesto jugaba y él tuvo clarísimo que tenía que estudiar. Entonces, acabó su carrera y hoy es un empresario. Porque se preparó, en el fondo se preparó. Para el deportista sí es bien complicado porque o sea, yo llego a cualquier sitio y, oye, ¿qué sabes hacer? Pues mira, yo manejé este proyecto, dirigí estas áreas de negocio. Mira, nosotros tenemos algo similar. Yo me imagino que el futbolista, si no está preparado, llega ahí, oye, ¿qué hiciste? Yo jugué fútbol. ¿Sabes un qué? balón. Sí, nosotros vendemos donas. O sea, Sí. es un cambio bárbaro para el deportista. Creo que es corta su vida profesional en el deporte y tiene que estar muy mentalizado que eso no quiere decir que ahí acaba su vida. Y que tampoco puede pasarse los siguientes 40 años sin hacer absolutamente nada. Claro. Entonces, hay que prepararse. La preparación es fundamental en todo, ¿no? De ahí es eso en cuestión de que los deportistas, y me ha tocado platicar con varios, he tenido la fortuna de tener muy buenos deportistas de calidad muy alta y les han hecho buenos amigos, pero sí es complicado porque no todos llegan a saber esa imagen o venderse el 100% y terminan a los 35, 36 años y dicen, es que, ¿qué voy a hacer? Sí. Y les da miedo realmente el día a día. Lamentable es que guardan el dinero, tienen su dinero, pero se retiran y siguen gastando de la misma forma que ganaban cuando ya no tienen el dinero. Sí, es durísimo, es durísimo. Hay casos de
futbolistas y boxeadores, En de la rueda. cualquier deporte que después los lees y es hasta triste porque los viste en su momento de gloria, triunfar, Claro. luchar. Y de repente, no sé, Gerd Müller, el futbolista claro. alemán, que dormía en un auto desvalijado hasta que le ayudaron, Sí. porque no supo qué hacer después de jugar al fútbol. Sí, digo, ahí tengo ahí también, si me acuerdo, es un inglés, Paul Gascoigne. Paul Gascoigne terminó de alcohólico y Sí. durmiendo en calles. Otros, pues, digo, no acabaría, realmente es infinito, es lo que puede haber. Y vuelvo al tema, es cómo el efecto empresarial, que es lo que tú hoy en día estás metido al 100%, cómo el deportista, con el efecto empresarial, debe de llevarlo de la mano desde un inicio. Porque les dicen al general, al deporte, que es diferente al empresario. El deportista le dicen: "Oye, vas a patear un balón, o vas a boxear, o vas a pegar aquí, o vas a lanzar una pelota, vas a aventarla. Psicológicamente, ¿qué te puede pasar si pierdes, si ganas?". Pero desde el día uno nunca le dicen: "¿Qué pasa si hoy es el último día de tu partido?". Sí, no están preparados, el deportista no está preparado. Mira, hay un manager, ya murió hace un rato, que se llama Tom Lasorda. Sí, claro, Fue súper los famoso. Dodgers, Sí, de cómo los no, claro. Dodgers, fue el manager del Sí, Global, del del Puebla, Venezuela, del sí. Toro. Y él, pocas personas saben que él era pitcher. Y era malísimo como pitcher, malísimo. Él tenía claro que tenía que estar preparado para algo más. No podía quedarse en ser pitcher porque no le iba a dar la vida. Y se empezó a preparar para ser manager y fue un manager súper exitoso, súper exitoso. Billy Beane, que cambió el béisbol con los Atléticos de Oakland, él era un prospecto de esos de no puede fallar. Todo el mundo sabe que va a ser súper exitoso. De repente empezó a tener muchos problemas, no le fue bien, y él supo hacer su cambio de carrera, prepararse para ese cambio de carrera, y cuando lo tuvo que hacer, lo ejecutó y se convirtió en tal vez uno de los gerentes generales más famosos que ha tenido el béisbol y multimillonario. Claro. Cambió el deporte, cambió el béisbol de Grandes Ligas. ¿Cuántos no pasan porque no llegaron o porque se lesionaron o lo que sea y no tienen el plan B? Al final, el trabajo te enseña que tienes que tener un plan B en todo lo que haces. En tus proyectos tienes que tener tu ruta y el plan B o el plan C. Muchas personas no lo tienen y te cuesta trabajo, te cuesta trabajo. Yo te digo, hoy, Sí, si yo hoy saliera de IBM, estoy seguro que haría diferentes las cosas como las hice. No estaba yo tan preparado como hoy creo que aprendí. pero eso que comentas es tú, mi querido Felipe, es si hoy siguieras en IBM, ¿hoy te saldrías de IBM? Probablemente no. Probablemente ya me sería todavía más difícil. O sea, hace 5 años me sentía listo para emprender, para trabajar como consultor por mi cuenta, como lo he estado haciendo. No sé si hoy lo podría hacer, pero sí estaría más preparado, creo yo. Habría aprendido más. Por lo menos sería menor el golpe de haber salido, porque sí fue un golpe. Y te lo digo porque, tomando en consideración, a fin de cuentas son los miedos que uno puede llegar a tener siempre, pero dentro de todo el entorno, y te digo, si hoy siguieras trabajando en IBM, te salías para hacer lo que haces en las consultorías y todo, es porque, pues, también, digo, el de Kentucky Fried Chicken, el Coronel Sanders, a los 65 años Sí. se salió y puso el Kentucky Fried Chicken, ¿no? Sí. Y la historia ya la conocen, o sea, a fin de cuentas, no la hizo hasta que a los 65 años se salió de trabajar y listo, Sí. se hizo multimillonario. Y hoy, digo, tal vez no vio el Coronel Sanders todo el impacto que llegó a tener, pero hoy en día, pues, es todo un ejemplo de que los años no te impiden que puedas ser empresario. No, no, para nada lo impiden. O sea, yo fui empresario a los 22 y después me hice empleado. Y si estando 15 años en IBM, 20 años me han dicho, ¿vas a acabar siendo empresario otra vez?
probablemente le hubiera dicho, no, yo ya me voy a seguir en IBM, me retiro, me jubilo. Pagan bien, estoy a gusto, Estoy cómodo. hago proyectos increíbles. Es más, Tengo un nombre, claro. como tú dices, a veces Institucionalmente, a veces me Felipe toca- pues, era de IBM, o sea, Claro, claro. o sea, yo era muy conocido en IBM, era muy conocido en el medio. Entonces, hablaba con todo mundo, entraba, conocía a todos, hablaba, me saludaban, o sea, y de eso pasas de repente a, estoy en la casa, me ven mi esposa, me ven mis hijos y Sí. a pegarle, ¿no? Entonces es un cambio importante, pero estoy convencido que lo puedes hacer en la medida en la que te preparas. Te voy a dar otro ejemplo, perdón. Sí, no. Fíjate, hay un pitcher ya también retirado, se llamaba Jamie Moyer. Él tiró con los Phillies principalmente. Ujú. Y era un pitcher regularzón, así, regularzón. Normalmente los lanzadores se retiran por ahí de los 35, ¿no? Él cuando tenía 33, 34, siendo así, alguien le dijo, oye, ¿por qué no cambias tu estilo de lanzar? ¿Por qué no te reinventas y empiezas a trabajar de otra forma? Prepárate de otra forma, picha diferente, juega diferente, sea agresivo. Y a una edad en la que muchos se retiran, él dijo, ¿sabes qué? Voy a hacerlo diferente. Me voy a lanzar, voy a cambiar. Y jugó 12 años más en Grandes Ligas. O sea, Claro. tú lo veías y decías, ya no puedes Ya seguir, no puedes, ya no sí. puedes seguir. Y el tipo seguía y seguía y seguía porque tuvo la mentalidad y tuvo el valor de decir, voy a cambiar. Y al cambiar pasó de ser un regular jugador a un muy buen jugador. Claro. Pero el paso no es fácil, ¿no? No, y el paso es difícil porque, digo, quieren estar retirando a Messi, ahorita hablando el mismo, y quieren retirar a Cristiano Ronaldo. Que muchos jóvenes quisieran tener la mentalidad, no el dinero, eso me queda claro, pero seguro. es seguro, pero la mentalidad y el físico que tiene Cristiano Ronaldo a sus 40 años. Es Es impresionante. impresionante, o sea, él sigue entrenando como si tuviera 20. Pero el tema es mental. El tema es, y empresario es, marca tiene, gana lo que quiere, o sea, por dinero ya no se preocupa, ya lo está haciendo por gusto, igual que Lionel Él Messi. podría ya no trabajar el resto de Él su desde vida, hace él y su 2, 3 familia. años Ya. se fuera retirado y su familia todos no trabajan nunca porque los negocios les generan, ¿no? Él se dedica, pero él ya es empresario desde un inicio. Él tuvo la visión para ser empresario desde un inicio, desde el día 1. Entonces, realmente los deportistas deben de saber que aunque su periodo es de 10 años, 12 años, 15 años, 20 si te cuidas bien, deben de entender que desde el día 1 son empresarios. Sí. Por efecto del deporte. A comparación que las personas que son colaboradores de empresas tienen que traer la visión para tener un segundo ingreso tal vez, ¿no? Sin duda. ¿Para qué? Pues para que puedan mediar el día de mañana si hay una vaca flaca. Sin duda. Yo hoy, por ejemplo, yo hoy trabajo como consultor con empresas. Estoy ahorita muy metido con una fintech, pero adicional a eso doy conferencias alrededor del tema del deporte y los negocios, promuevo programas educativos, porque me quedó claro que no puedes quedarte dependiendo de una sola fuente Es de correcto. ingresos. Porque, además, Nacho, te voy a decir, más allá de que tengas los ingresos, que los necesita, uno los necesita para vivir, eso. Sí. también desde el punto de vista emocional es súper duro no tener algo, ¿eh? Claro. Es muy difícil. Y ahorita yo me siento bien porque tengo diferentes medios. Trabajo un montón, trabajo, como tú dices, más que lo que trabajaba antes, Pero pero me siento muy contento. el punto, digo, y eso porque se te ve en cuestión de lo que platicas, es porque encuentras, como dicen los japoneses, el ikigai, el realmente lo que te apasiona, lo que te gusta. Si yo te dijera hoy, ¿qué te gusta más? ¿Lo que hacías en IBM o lo que haces hoy? Lo que hago hoy. No tengo la menor duda que lo que hago hoy. Entonces encuentras tu pasión. Después de 30 años de trabajar en una empresa, puedes encontrar tu pasión y no lo ves como trabajo. Lo ves como diversión ¿Sí? y dicen, y aparte pagan. Y aparte pagan.
O sea, ese es el punto. Y aparte pagan. Y si Por- pagan bien, a lo pagan mejor, bien. ¿no? Y si pagan bien, pues también estoy. Ayer estaba hablando con un amigo, Bernardo Feta, lo saludo, que estábamos hablando de lo mismo, de las conferencias, cuando las damos, las conferencias. Y todos, cuando empiezas a dar conferencias, pues todos tenemos que empezar a dar conferencias gratis. No hay uno que me diga que desde el día uno cobre, porque creo que no existen todavía Eh. esos conferencistas que desde el día uno puedan cobrar. Podrá salir alguno, pero después te piden gratis, gratis. Una la pagan y después. Pero ayer Bernardo me dice, es que yo la primer conferencia que cobré fue la 61. No, la 62. Y yo le dije, ¿y por qué? Porque en la 62 me dijeron que cuánto cobraba. Y la cobré. Y la cobré. Entonces, vuelvo al punto. Dices, tienes que empezar o tienes que entender que ya se vuelve una parte de negocio. ¿Cómo empiezas a segmentar? Decir, bueno, conferencias es un negocio, consultoría de negocios es otro negocio, programas educativos, programas en radio o en tele pueden ser tal vez lucrativos. Tal vez la radio o la tele no te pague, pero puedes ahí ofrecer Sí. lo que tú estés vendiendo, lo que tú estés haciendo. Es, Felipe lo escuché. A ver, búscate a Felipe porque me interesa lo que está haciendo. Entonces te vuelves realmente tú el propio vendedor de lo que tú haces día con día. Sí, mira, yo escribí este libro, ¿no? Las 9 entradas del éxito. Acá está, cómprenlo, está bueno. Cómpralo. Y cuando lo empecé a escribir, un par de personas me dijeron, Luis Felipe, nada más que te quede claro, no vas a vivir del libro. Los libros no te dan los ingresos, al menos en este país, para que digas, escribo mi libro, vendo y Es me tiro la mata. Sin embargo, le entré porque me apasiona, porque me encanta escribir. Lo hice por gusto. Y hoy el libro me ha abierto puertas para el tema de las conferencias, ¿no? Porque es, oye, sí tengo idea de lo que estoy hablando, mira, aquí está mi libro, léelo. Así es que hacer las cosas con pasión te ayuda muchísimo, muchísimo. Yo le puse mucho corazón al libro y estoy muy orgulloso de él. No sé cuántos se van a vender, no es relevante. La realidad es que hoy estoy muy contento de haber hecho algo que me llenó y que me está sirviendo para abrir algunas puertas. Dicen realmente la vida que tenemos que hacer tres cosas, ¿no? Que es, digo, a eso es lo que dicen, es escribir un libro, plantar un árbol y tener familia. Ujú. Para dejar como un legado, se podría decir, ¿no? Ahí que les pongan ahí quién quiere escribir un libro, quién ya lo escribió. Pero cuando escribes un libro, sea como sea muy grande, corto, pequeño, escribir un libro, tú dímelo también en cuestión, te da la satisfacción de decir, el día que yo ya no esté, esto va a hablar por mí porque ahí va a estar un legado. Sí, dejaste algo. Dejaste algo y eso te llena de una manera muy, muy particular. Y más porque es, Felipe decía, Felipe. Entonces te vuelves realmente una persona que impacta o que deja algo a la humanidad. Como tú bien dices, no esperando si se venden 50 millones de copias, 50 sea bestseller, que lo vaya teniendo una sola persona y que impacte. Sí, ya con eso. Con eso. Es igual que en las conferencias. Con que una persona se lleve un solo mensaje y que todos los demás se diviertan, es más que suficientes. Totalmente de acuerdo contigo. O sea, las conferencias que hacemos nosotros en Sport and Business Talks, lo que buscan es llegarle a la gente, que lo que les dices les sirva para el tema laboral, pero que les sirva para su vida Claro. personal. Y, y cuando alguien acaba y te dice, oye, me gustó mucho esto, te llena, ¿no? Tuve una conferencia donde di un ejemplo de un deportista que no es o no era un buen team player. Es más, era un pésimo team player, ¿no? Se llamaba Barry Bonds. Sí, sí, sí. Y les decía por qué no lo había hecho bien y cómo su equipo, después de que él salió, triunfó. El equipo triunfó, Claro. siendo menos talentoso que cuando estaba él, ¿no? Y unos meses después me encontré a una de las personas que estuvo en esa conferencia. Me decía, fíjate que yo tenía un empleado que era muy bueno, pero dañaba muchísimo el equipo.
Dice, tú no hiciste la conferencia un viernes y el lunes llegué y le dije a mi jefe, voy a despedir a Barry Bonds. Dice, y ese día lo saqué. Se me quitó el miedo, lo saqué. A la semana estábamos operando más o menos bien. A las 2 semanas todos estábamos felices. La gente que se sentía golpeada ya no estaba golpeada. Cambió el mood del ámbito grupo. laboral. Entonces, que te digan eso, te llena porque en algo ayudé. Ya, Es correcto. en algo sumé, ¿no? Parte de lo que haces, mi querido Felipe, es en cuestión de las consultorías, ¿cómo le ayudas al empresario? ¿O cómo le ayudas en general de las consultorías que das? Adquirí experiencia dirigiendo áreas de negocio dentro de IBM y sabes que aprendí mucho de los clientes que tenía en ese entonces en IBM. Y aprendí las cosas buenas que hacían y aquellas en las que se equivocaban y aquellas en las que yo me equivocaba y aquellas que hacía bien. Entonces, eso me ayudó a abrir un poco mi perspectiva de tal forma que cuando me siento con un empresario y entiendo cuál es su problemática, lo ayudo a encontrar sus propias respuestas en muchos sentidos. La consultoría, yo no soy bueno en la consultoría de me sé la receta de cocina y te dejo un tomo de este tamaño con 724 recomendaciones y ejecútelas. Soy un buen ejecutor. Entonces mira, vamos a hacer estas 2, 3 cosas que te pueden ayudar a enderezar estos temas que no andan bien y no te las voy a dejar escritas, nada más me voy a meter contigo y vamos a ejecutarlas. Que creo que ahí, de lo que comentas, para mí en lo personal, yo siendo consultor fiscal, esa es la parte más importante de un consultor. Porque hoy en día la consultoría que se puede dar es, como tú dices, te lo voy a dejar, aquí está el libro, aquí tienes que hacer A, el proceso B, C, D, utilízalo y listo, dale. Yo vengo a darte la consultoría cada mes para ver si lo estás haciendo bien, tal cual. Pero a lo que tú estás hoy manejando en cuestión de una consultoría en práctica, pues realmente me quitas el problema de encima. Porque si es así, a ver, Felipe, ya me dejaste el engranaje como debe de estar yendo, pues ya yo sigo con lo mismo, pero tú ya nomás vienes para ver que sí está el engranaje, pero porque tú me dejaste el engranaje hecho. Tú lo echas a andar. Claro. De hecho, he hecho Imagínate. consultoría, fíjate, en una empresa me llamaron y fue, mira, me dejaron estas recomendaciones, todavía no las puedo echar a andar. Entonces fue, Sí, a ver, ¿cómo lo aterrizamos? Porque de eso se trata. O sea, el empresario no necesita 35 consejos, lo que necesita es alguien que le entre con él y le ayude a mejorar las cosas. Y la experiencia te da eso en muchos sentidos. Y luego les cuento de estas historias del deporte y, y dicen, eso está muy bien. Entonces, les ayudas a través de entrarle con ellos a los golpes. Esa es la realidad. tus principales clientes, ¿cuáles pudieran ser hoy en día con tu consultoría? Mira, te digo, yo ahorita estoy trabajando con una fintech, he trabajado con empresas de retail, he trabajado con financieras, con bancos. Mi experiencia en bancos, ganada en IBM, es muy relevante. Tuve yo la oportunidad de manejar un proyecto muy, muy grande de outsourcing en IBM con uno de los bancos más grandes de México. Y aparte de lo que aportas, le aprendes un montón. Le aprendes un montón. Sí, es que la verdad, yo creo que hoy en día el ser consultor te da un punto de gratificante porque pues ayudas al empresario y a la empresa. Pero también tú como consultor, tus costos, que aunque puedas tener personal a tu cargo, o sea, a fin de cuentas dentro de tu empresa tengas delegues con personas que contrates, pues realmente lo que vendes es un servicio. Entonces no es un producto que se eche a perder, no es un producto que tenga caducidad, sino vas innovando la consultoría conforme la tecnología también. Claro, ¿Qué tanto hoy para ti te puede ayudar la inteligencia artificial? es fundamental. La empresa que hoy no se apoya en inteligencia artificial está en desventaja con respecto a otras. Hace algunos años, por ejemplo,
tú hablabas del tema de la nube, ¿no? Claro. Y la nube podía ser un diferenciador. La tecnología avanza tanto que hoy la nube no es un diferenciador, es No. algo que A fuerza debe estar ahí. es sí o sí. Sí, no hay Si nada. no, estás muerto. Si tú no entras al tema de inteligencia artificial hoy, te quedas muy atrás. Sí. Y es súper complicado después alcanzar. Fíjate, el tema de innovación a mí me gusta mucho. Las empresas y las áreas de tecnología, por ejemplo, su presupuesto dicen, yo voy a tener un presupuesto para mantener lo que ya tenemos y otro presupuesto para nuevos proyectos. Las empresas líderes tienen otro pedazo de presupuesto que es para proyectos de innovación, por ejemplo, con cosas de inteligencia artificial. Claro. Y entienden que algunos de esos proyectos saldrán bien y otros no van a funcionar y se perderá ese dinero. Pero cuando le pegan, ahí es donde adelantan con respecto a su competencia. Entonces, me parece que el tema de inteligencia artificial está dejando de ser, la novedad, para ser totalmente un prerequisito, algo fundamental para sostenerte y competir con los demás. ¿Y tú crees hoy, como consultor de empresas y realmente de toda esta parte de innovación, que la inteligencia artificial viene a suplir al ser humano? De ninguna manera, viene a complementar al ser humano. O sea, Porque le da miedo a la gente, le da mucho miedo el que la misma IA me va a desplazar y me voy a quedar sin chamba. al final del día, la inteligencia artificial te da muchísima información, te ayuda a concentrarla, a ordenarla de alguna forma. Algo que antes a lo mejor te llevaba 3 años de investigación, ahora lo tienes en 2 minutos o en 1 minuto si se lo preguntas, etcétera. Pero la decisión la sigue tomando el empresario, la decisión la sigue tomando el empleado. La inteligencia artificial te provee datos fundamentales para que tomes una decisión inteligente, pero la decisión la tomas tú. Claro. Es como, yo recuerdo en algún tiempo en IBM para el tema de gestión de recursos humanos, trataban de llevarse el asunto a mantener el trabajo, la casa separados, objetivizar todo lo que haces como persona, las decisiones, y no es así. O sea, hoy tú sabes que para gestionar el tema de recursos humanos necesitas también entender las emociones de la gente. Sí, claro. Porque somos personas. Y entonces yo hoy puedo llegar muy de vena a platicar contigo y mañana se me murió el perro y me dirás lo que quieras, pero se me murió el perro. Y entonces no llego con la misma capacidad emocional. Tienes que ser capaz de gestionar y que la gente tome las decisiones basadas en información, basadas en temas racionales, pero querer eliminar lo emocional es un error porque no lo vas a poder hacer. Claro. Fíjate, es en cuestión el efecto emocional. Y diste un punto clave porque acabo de tener una cena con buenos amigos argentinos, que saludo a mi querido Fossati, mi querido Bruno Marioni, que estuvimos ahí, y me presentaron a Diego Coca, el que es entrenador de Atlas, que aparte de tenerlo en un nicho porque le voy al Atlas, porque fuimos bicampeones en su momento, pero él comentó, él hizo un comentario, que igual lo pongo también en lo que comentas ahorita. Llega él hablando él como si fuera un director de empresa, porque es un director de empresa, se podría decir, por ser el equipo. Claro, claro. Y los jugadores, pues, son colaboradores que están acatando las reglas del director de empresa. Y comentaba, es que hay 2 chavos, o hay un chavo que tal vez llegaba, es bueno jugando, pero, pues, estaba ido, pues, porque, no sé, tenía un problema familiar, o tenía esto. Me acerco yo con el jugador y le digo: ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? No, pues, tengo A y B. Hay que ir, ve y resuélvelo, y mañana vienes. Y mañana vente. Ve y resuélvelo, quédate tranquilo, hoy no pasa nada. Pero yo lo hago, la contrapongo en cuestión de una empresa igual. También decirle a los colaboradores, decirles, son seres humanos. Sí, Entonces, hay que tratarlos como seres humanos. claro. O sea, de llegar a decirles, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Oye, tengo este problema. Resuélvelo. Y mañana le damos. Sí. Tú conoces seguramente a Jürgen Klopp, el que fue entrenador de Sí, Liverpool. claro. No. Para mí es un tipo fenomenal, ¿eh? Te voy a contar un par de temas. Y un tipo muy pensante. Muy, muy pensante. Te voy a contar un par de temas de él. Una es,
leía que en alguna ocasión con alguien de su staff, de los cercanos, le dijo, oye, ¿cómo está tal persona? ¿No? Alguien que trabajaba en la oficina. Y le dijo, no sé, le dijo, a ver, está a punto de ser papá. Tú no sabes ni siquiera que el señor está a punto de pasar por el momento más importante de toda su vida. ¿Cómo quieres tú que después él te responda y te apoye a ti en lo que tú estás haciendo si a ti no te importa la persona? O sea, él lo leía Sensibilizándose, claro. sensibilizando y diciendo a la gente, sé sensible ante los demás, porque eso es lo que tienes que ser sensible. Yo y Borgo, otro jugador de béisbol, era muy bueno, muy, muy bueno. Y él dice que él llegaba, entrenaba, veía videos, veía los reportes, practicaba bateo, jugaba, se iba a su casa, ¿no? Y siempre dijo, no voy a cambiar eso, soy muy exitoso así. De repente leyó un libro que habla de las pequeñas cosas que puedes hacer, ¿no? Y dijo, voy a cambiar. Llegaba y jugaba ajedrez con los compañeros, le daba mentoring a los jugadores jóvenes, los invitaba a tomarse una cerveza. Y él dice, seguía yo siendo igual de bueno, pero ahora era feliz. O sea, el tema emocional, el tema de la gente es clave, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, la inteligencia artificial es fundamental, sí, sí lo es. No va a reemplazar, Sí, no, tal vez no lo reemplazo, pero va a ser un aliciente. Y como y decía, la complementa mucho. los entrenadores, por eso me acuerdo, Guillermo del Bosque, el entrenador de la selección española, pero también de Real Madrid, cuando decían, pues vas a tener el Real Madrid, y estaba Zidane, Ronaldo, Figo, Sí, qué miedo, ¿no? ¿qué le vas a decir a Figo? ¿Qué le vas a decir a Zidane? Zidane, baje la pelota así, da el pase así. Coño, ¿pero dónde le vas a decir a Zidane que pueda hacer eso? Pero ahí vuelves al tema donde se vuelve, y yo lo contrapongo igual, como director de empresa, tienes a 25 cracks, 25 fuera de series. ¿Qué les dices? Es un tema emocional. Claro. Es un tema que no te vuelves el que bajes el balón así. Es qué tienes, cómo te gusta hacer las cosas. Los va envolviendo en un tema emocional que juegan por el gusto. Y es lo mismo en la empresa. ¿Sí? A unos les deleras más, a Claro, otros un poquito menos. dónde apretarles y dónde no, pero ellos sabes que te dan con el menos, te dan más. Claro, hay quien es muy malo para cumplir un horario, pero trabaja como loco en su casa cuando se va. Entonces, pues a lo mejor aflojas un poco en algunos de esos temas para tratar de sacar lo mejor de cada persona. Yo creo que el gran reto de un líder empresarial, el gran reto de un director técnico es cómo maximizo el resultado de la gente, cómo hago que hagan lo mejor, den lo mejor de sí mismo, que logren ser la mejor versión de ellos mismos. Y eso, como empresario, como director de empresa, es un reto Sí. enorme, es un reto enorme. Y las personas que te sacan lo mejor de ti, las recuerdas toda tu vida, toda tu vida. Dentro del libro, que son las 9 entradas del éxito. Ajá. Para Felipe, para que lo vea la gente y vaya y cómprelo, por favor. Es para ti, ¿qué significó hacer el libro de las 9 entradas del éxito? El poder compartir mi visión de lo que es relevante para ser exitoso en los negocios y en la vida, que es prepararte, estar dispuesto a innovar, el tomar riesgos, el trabajar con otros, el formar buenos equipos de trabajo, el estar dispuesto a transformarte. Entonces, el poder compartir mi pasión por el deporte y mi pasión por los negocios a través del libro, te diría que sin duda es algo de lo más satisfactorio que he hecho en mi vida, pero sin la menor duda, sin la menor duda. Dentro de este libro, ¿qué tanto hay de Felipe, de su vida, y qué tanto llegas a impactar en este libro para ti? Mira, yo cuento o comparto algunos temas de mi experiencia profesional y algunos más de mi vida personal. Me gustaría compartir uno Claro, contigo. claro. Fíjate, era yo un niño, fue en el 74, tenía 11 años.
Mi papá era un aficionado de los Dodgers. Yo no soy aficionado de los Dodgers, yo le voy a los Rojos de Cincinnati. Y entonces estábamos viendo un juego. Me imaginé que te gustaba mucho el béisbol, digo, sí. Estábamos viendo un juego de serie mundial de los Dodgers. Y hubo un bateador que falló en el momento clave, un bateador de los Dodgers. Y en la siguiente entrada, él era el catcher, Steve Yeager. Ponchan a un jugador del equipo contrario y él se para y lanza la pelota dándole la vuelta al cuadro con alegría. Y entonces yo estaba muy enojado. Y le digo a mi papá, ¿cómo es que Yeager, después de que falló en el momento más importante, todavía se pone a darle la vuelta al cuadro? Y mi papá me dio una lección brutal porque me dijo, tú nunca puedes perder la pimienta. Y lo puse en el libro esa historia. Por más que vayan mal las cosas, tú siempre tienes que seguir adelante con el ánimo, poniéndole lo que se requiere para salir adelante. Porque tropezones vas a tener, hijo, pero nunca pierdas la pimienta. Y eso yo creo que es una de las frases más importantes que guardo en mi vida. Y cuando me empiece a ir mal en algo, voy a mi papá. Fíjate qué importante es el luego tener dentro de las anécdotas la figura donde ya sea tu papá, tu abuelo, tu abuela, tu mamá, te llegue a impactar en todo esto, porque es de donde sacamos a veces la resiliencia. Pero ¿cuántas personas se tropiezan y que a veces quedan ahí? Sí. Y todo por un efecto mental de positivismo. Y luego me decían, es que a veces no puede ser tan positivo en la vida en cuestión de que sea un positivo extremo. Yo lo veo que sí, porque si no fuera así, no estaríamos hoy aquí platicando a veces, nos caeríamos en la primer piedra que nos tropieza. Porque Y es más fácil quedarte tirado. claro, Te tropiezas, es más cómodo. ¿qué tan fácil es quedarte tirado y decir, me agarro la cómoda o le pongo el pecho a las balas y sigo caminando? Sí, O no pierdo la pimienta. no mantengo la pimienta. Siempre juegas con la pimienta. Entonces, quedarte tirado es fácil. Creo que levantarte es mucho más complicado, pero siempre hay que seguirle para adelante, ¿no? Para Felipe, ¿qué hay el día de hoy y el día de mañana que visualices? Quiero seguir con mis talleres porque es una forma de aportarle a los demás, digo, en el ámbito profesional y en el ámbito personal. Cada vez me siento más cómodo con ellos. Quiero escribir otro libro, quiero seguir trabajando, quiero seguir como consultor, quiero el día de mañana, cuando te hablaba yo de la filosofía de vida y filosofía de trabajo, quiero que haya un día en el que diga, fui el mejor padre y el mejor esposo que pude haber sido. Eso es parte de lo que es mi filosofía de vida. Entonces, creo que me queda un montón por hacer. Para serte muy franco, me queda muchísimo por hacer, mucho por trabajar y seguirle para adelante. Creo que tengo que aportarle a mi familia, a conocidos y a muchos desconocidos. No, y digo, me había dicho Paulette, que aquí le mando un saludo, que está aquí atrás de nosotros. Me dice, oye, para que entrevistes a Felipe, ¿te puede gustar la entrevista? No me gustó. Me encantó estar la plática porque de verdad te he estado muy, muy entretenido, porque realmente son los temas que más manejamos en el podcast. Y si tuvieras a Felipe de 10 años enfrente de ti, ¿qué le dirías? Que esos momentos donde se va a sentir solo o desamparado van a pasar. Que siga para adelante. Que cuando uno trabaja, es recto en su vida, dedicado y hace las cosas con amor, esos problemas, por más que uno los vea en el momento tan complicados, se resuelven. Yo le diría a Luis Felipe, vas a acabar viviendo una muy buena vida, Luis Felipe. Sigue para adelante. Miguel Felipe, mil gracias por tomarte el tiempo de venir aquí al podcast. Como decimos, y lo repito, cada que está un invitado, lo más valioso es el tiempo. Yo lo agradezco infinito porque este tiempo no regresa, al contrario, ya se queda grabado.
pero muchas gracias por la plática. Muy, muy amena, me encantó. Qué bueno. Y de verdad, ya estaremos ahí platicando y haciendo muchas cosas en conjunto. Claro que lo haremos. Te agradezco muchísimo que me hayas invitado y saludos a todos. Espero que le hayan pasado bien un buen rato. No, al contrario, de verdad, muchas gracias. Y terminamos con nuestra firma deportiva también, que por aquí debe estar el plumón. Aquí lo tengo aquí listo, para que terminemos como todo crack deportivo firmando, autografiando nuestro libro. Recuerde, aquí está, miren, las 9 entradas del éxito para que vayan y lo busquen. Muchísimas gracias, No, al contrario, te vas a manchar. Nacho. Ha sido un placer. Mi querido Felipe, mil gracias. Muchas gracias. No, al contrario, ya saben, compartan, denle like, cada martes un episodio nuevo y hoy cerramos con broche de oro. Nos vemos el próximo episodio. No te pierdas cada martes episodio nuevo del podcast de Activados con Nachito Conecta. Recuerda, comenta cuál fue tu parte favorita en este podcast. Dale click a la campanita, suscríbete y compártelo con todos tus amigos. Así que nos vemos el próximo martes.